Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad Católica Santa María, al doctor Ricardo, al decano, al rector por la invitación y extenderles también el agradecimiento que les envía la directora del programa de Ciencia Política, Doni Cervantes, por la invitación a tan gran evento. Mi ponencia se titula de la religión, el proceso de la secularización en Hispanoamérica, de la religión activa a la religión zombie y la religión cero. Estos conceptos les sonarán un poco extraños, son de reciente acuñación. Este proyecto surge en el marco de la línea de investigación del programa, pues de la universidad, realmente es una línea transdisciplinar, titulada Historia, Política y Religión. Y pues en este desarrollo está esta investigación. El objeto de investigación propio de la línea de investigación es justamente el proceso de la secularización. Y este objeto se presta precisamente para ese enfoque multidisciplinar. Justamente tenemos programas de derecho, teología, ciencia política y confluimos precisamente en este objeto. Yo diría que una ventaja que tenemos los politólogos frente a otras disciplinas es que no tenemos miedo para hacer esta clase de mezclas. Justamente la ciencia política cumple ese papel arquitectónico respecto de todas las demás disciplinas y por lo tanto, si los politólogos nos distinguimos de otros, sin demeritar obviamente a quienes tienen otra profesión, nos distinguimos por la capacidad de ver el todo. Lejos de enfocarnos en aspectos muy puntuales o de ceñirnos a un rango específico de competencias, por así decirlo, dentro de nuestro objeto de estudio delimitado, nuestro objeto de estudio es el todo, en tanto que lo político lo abarca todo. El concepto de secularización es a su vez un concepto polisémico que responde a varias tradiciones. La primera es la tradición francesa, que a su vez lo toma del propio derecho canónico. Secularización viene del latín seculum, que significa literalmente siglo, pero que en lenguaje eclesiástico normalmente es identificado con el mundo en oposición a la iglesia. Entonces, secularizar o secularización describe el proceso por el cual aquello que era eclesiástico va pasando al uso profano o al uso civil. Entonces se hablaba de la secularización de los clérigos, lo que coloquialmente se dice que el padre colgó los hábitos, o también se habla de la secularización de los lugares sagrados. Sin embargo, en el contexto de la Revolución Francesa, cuando se da este proceso de secularización ya por parte del Estado que toma el control de la iglesia y que toma el control de los lugares sagrados, la idea de la secularización va adquiriendo ya un significado propiamente político referido a la emancipación del orden social y político respecto de las autoridades religiosas. Y de ahí se va pasando ya a la emancipación en términos de la estructura misma de la visión del mundo, en la medida en que la razón va sustituyendo a la religión como fundamento de todas las estructuras jurídicas, políticas, sociales, etc. Pero tal vez nada representa mejor este concepto de la secularización, pues que el acto de endiosar justamente a la diosa razón en el marco de la Revolución Francesa. En este sentido, secularización significaría eso, la separación del mundo temporal y del mundo espiritual, de la autoridad religiosa respecto de las autoridades civiles, y la pretensión, que en buena medida es característica del mundo moderno, de la modernidad, de que el hombre constituye su propio mundo, crea su propia realidad en oposición, digamos, a la concepción tradicional según el cual el mundo era algo dado por Dios. La otra tradición es la tradición germánica, que aparece en buena medida gracias a Hegel, que ve al contrario la secularización como un proceso interno de la religión. Aquí encontramos a Hegel, a Carl Schmitt, a Hans Blumenberg, para quienes la secularización corresponde a un proceso de transformación interna, de mundanización de la religión, y esto sobre todo en el marco de la transformación del catolicismo al protestantismo. Max Weber, por ejemplo, describe justamente el protestantismo como una mundanización del catolicismo en la medida en que el catolicismo partía de una
relativa distinción más no separación. El mundo temporal de alguna forma es reflejo del orden espiritual. En cambio, en el protestantismo esto se rompe y aparece en buena medida esa idea de la autonomía de las realidades temporales. Y en este sentido, sobre todo, pues en Hegel, el Estado de alguna forma se diviniza. Justo ayer se hablaba del tema del derecho divino de los reyes y luego en la ponencia del doctor Nieto se describía esa frase de Carl Schmitt de que los conceptos políticos son conceptos teológicos. En cierto modo, el poder siempre ha sido divino. Lo que pasa es que para no reconocer su origen en Dios, hemos creado nuestro propio Dios, que sería el Estado. Y pues esa es básicamente la tesis de Hobbes en su obra El Leviatán. Por eso el Leviatán es de alguna forma un Dios, solo que en este caso un Dios compuesto por los propios hombres. De esta distinción, digamos, este es el concepto de la secularización en términos filosóficos, o secularización como separación y ruptura del orden moderno respecto del orden cristiano, o como en cierto modo una continuación. Y de hecho hay muchos quienes describen la secularización, quienes describen sobre todo el orden moderno como un producto del cristianismo. La modernidad, a pesar de su carácter secular, sería una continuación de ciertos elementos cristianos e incluso ven al cristianismo como ya una secularización del orden pagano. En el orden pagano, lo sagrado, lo espiritual, lo luminoso, de alguna forma está también intrínseco en el mundo, es imposible separar. El cristianismo es el que crearía esa idea de lo temporal y lo espiritual, la distinción de las dos esferas, y ya con el protestantismo se separan por completo, y en este caso pues la modernidad no sería sino una continuación o una exageración en cierto modo de esos mismos principios. Ahora, ya en el campo de las ciencias sociales surge lo que se conoce como la teoría de la secularización. Otros autores hablan del paradigma de la secularización, que consiste ya en una descripción del proceso de la secularización, principalmente en las sociedades europeas, según el cual se le ve simplemente como una de las características o una de las dimensiones de la modernidad. Modernidad, digamos, era la gran categoría y secularización describiría uno de sus aspectos. Pero este paradigma de la secularización, y en esto estoy siguiendo al profesor José Vicente Casanova, quien él critica precisamente este paradigma, haciendo notar que requiere la coordinación de tres procesos que se supone serían simultáneos o consecuentes. Por un lado, la idea de la secularización como separación de las esferas, y entonces en el orden moderno distinguimos el orden de lo político, del orden de lo económico, del orden de lo cultural, del orden de lo religioso, etc. Por otro lado, la secularización como una marginalización de la esfera privada, en la medida en que lo religioso se convierte meramente en un asunto privado, y en cierto sentido la libertad de cultos, la libertad religiosa, será el instrumento por el cual cada quien decide en qué creer, porque se convierte en un asunto privado. Usted reza en su casa, pero en la esfera pública eso no tiene ninguna consecuencia. Y finalmente la secularización ya como el proceso sociológico de declive en la creencia y la práctica religiosa. Y entonces se utiliza el término secularización para describir cómo las sociedades que eran cristianas van viendo cómo las religiones tradicionales, tanto el cristianismo, el catolicismo como el protestantismo, van habitualmente decayendo, y al contrario la gente pues aparece la increencia o la indiferencia religiosa como un fenómeno demográficamente relevante. El paradigma parte de que estos tres fenómenos están concatenados. En cierto modo, la secularización, la separación del orden de las esferas implica la privatización del orden de la religión, y a su vez esto provoca la disminución de la religión, por ponerlo también desde el principio, en la medida en que la gente separa el resto de su vida de lo religioso, pues aparecen otras formas de dar sentido a la vida que ya no tienen que ver con la religión, y por lo tanto, pues aparece una forma propiamente secular, atea, agnóstica, etcétera, de ver el mundo. Sin embargo, el profesor Casanova critica esta tesis, este paradigma, haciendo mostrar cómo
Esto surge de la observación del fenómeno transcurrido en los países europeos entre el siglo XIX y el siglo XX, que sería convertido en paradigma que es utilizado para explicar procesos en el resto del mundo. Según este proceso, el cristianismo histórico va siendo sustituido cada vez más por el Estado, entendido como culto comunitario. Ya voy a explicar más adelante a qué me refiero con esto o a qué se refiere él con esto. Y el Estado va asumiendo el papel de la iglesia. La fraternidad entre los miembros de la misma religión va siendo sustituida por la fraternidad civil. El Estado va asumiendo control de la iglesia y en cierto modo va interviniendo en asuntos sociales que antes eran dejados en manos de la religión, como el tema de la educación. Y la salvación ultraterrena es abandonada en favor del progreso social. La sociedad deja de tener, digamos, una mira ultraterrena y el progreso, el desarrollo se convierte en una especie de escatologías intramundanas. El Estado se convierte en cierta medida en el salvador en lugar de la religión. Sin embargo, la experiencia, él pone, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos como contradicción a este paradigma. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos tenemos una sociedad que puede ser descrita como diferenciada, en la que hay una división muy radical entre lo público y lo privado, y sin embargo es una sociedad en la cual no se ve que haya ese declive en la práctica o la creencia religiosa. Los Estados Unidos parten de ese principio del no establecimiento de la religión estatal en términos jurídicos, son una sociedad secular, y sin embargo hay una baja secularización porque además, a pesar de esa distinción entre lo público y lo privado, la religión cumple un papel muy importante a nivel social como estructurador digamos, de las comunidades a nivel local, e incluso también tiene un importante papel en la determinación interna, por ejemplo, de los partidos políticos. De ahí, digamos, una de las hipótesis de trabajo es el de entender la secularización como americanización. Claro, ¿a qué me refiero yo con americanización? Tendríamos que caracterizar un poco ese proceso o la estructura interna del sistema religioso estadounidense, y el primer concepto es el de la denominación. Autores como Robert Vela han caracterizado la idea de una religión civil estadounidense. A pesar del entorno del pluralismo religioso, todos estos grupos protestantes de diversas denominaciones que difieren mucho en sus dogmas, entre comillas, comparten una cosmovisión elemental básica que constituiría esa religión civil y que, a pesar de la apariencia de secularidad, constituirían el fundamento de ese orden civil estadounidense. Todas las religiones son asumidas como denominaciones. Y aquí es importante notar que en la sociología, mirando el caso europeo, Max Weber, por ejemplo, Ernst Troeltsch y otros tomaron la distinción entre iglesia y secta. Max Weber, siguiendo la definición que él da del Estado, él define a la iglesia a partir del monopolio sobre los medios de salvación, es decir, por lo menos dentro de una comunidad determinada, una iglesia es aquella que dice ser la única con capacidad para salvar, digamos, a sus feligreses. Esto es claro en el principio extra ecclesia nulla salus del catolicismo, pero en principio todas las iglesias reclaman eso. Si usted se quiere salvar, se salva aquí, en los demás no. En cambio, la secta, que a pesar del sentido peyorativo que normalmente se le da, aparece en términos sociológicos descriptivos para caracterizar la idea de la comunidad de fieles, unida principalmente por el lazo voluntario. Y esto sobre todo Max Weber lo describe en el caso de los grupos bautistas. ¿Por qué? Porque los bautistas se llaman bautistas o anabaptistas porque niegan el bautismo de niños, porque al final el bautismo nace de la decisión particular y por lo tanto es de la asociación voluntaria lo que constituye el lazo fundamental de estos movimientos religiosos. Y en esto se distinguen de todas las otras denominaciones o confesiones preexistentes. En el sistema estadounidense, esa oposición entre la iglesia como iglesia hegemónica y la secta como contestación
voluntaria, digamos que nace el principio de asociación voluntaria y que por lo tanto ve cierta capacidad de coexistencia con otras diversas, desaparece en función de la denominación. Todas, tanto iglesias como sectas, son convertidas en denominaciones que son absolutamente iguales. Y en ese sentido, la religión civil estadounidense se establece como una especie de marco de entendimiento común en la cual, por ejemplo, encontramos al presidente Eisenhower, cuando le preguntan si el presidente debería ser cristiano o de qué denominación, él dice, bueno, no me importa de qué denominación siempre y cuando crea en la Biblia. Y esta idea de la Biblia como marco, como mínimo común denominador, y la idea de que debe ser creyente en algo, no importa tanto específicamente en qué, que también se enmarca en una especie de ortopraxis del protestantismo estadounidense, serviría precisamente para explicar por qué la coexistencia de múltiples denominaciones, el pluralismo religioso estadounidense, no lleva a los conflictos que sí hubo en el continente europeo durante el siglo XVII, por ejemplo. En ese sentido, el sistema religioso estadounidense tiene estas tres características. La disolución de la distinción entre iglesia y secta, de la que ya me había escrito. La expresión de las preferencias y opciones individuales, la secta o la denominación como expresión de estas. Y esto, tal vez donde más expresamente se ve es en la Carta de la Tolerancia de John Locke, quien justamente define la iglesia a partir de la asociación voluntaria. Eso es un grupo de fieles que se asocian voluntariamente para creer en unos mismos principios y dar culto de una forma previamente convenida. En cierto modo es la aplicación del principio contractualista, pero al campo religioso. Y la libre competencia en el mercado religioso, que eso al fin y al cabo es lo que cumple la primera enmienda, la idea del no establecimiento de una religión oficial y de la libertad religiosa. Cada uno cree en lo que quiera y las denominaciones están en permanente competencia por atraer, digamos, a los fieles. Ahora bien, estos elementos de la religión civil se manifiestan principalmente a partir del activismo puritano, que esto es lo que describe Max Weber como parte de ese proceso de mundanización, como hay una ortopraxis, una forma particular de ser cristiano, a pesar del principio de sola fide, según el cual lo que yo haga no determina mi salvación. Esto, en lugar de llevar al laxismo moral, al contrario, lleva a un rigorismo muy estricto y entonces, si eres salvo, se tiene que notar de alguna forma. Y hay digamos, es el concepto de decency en Estados Unidos. La gente decente es la que se comporta y la que actúa de un cierto modo. Y también un cierto activismo, lo que Weber llama la racionalización en el modo de conducción de vida. Tengo que actuar en cierto modo de acuerdo con mi salvación, según un principio racional, según el cual mi acción en el mundo es de alguna forma un efecto, digamos, de pertenecer a la comunidad de los que se van a salvar. El libre examen y precisamente la sola escritura, es decir, ese biblicismo como mínimo común denominador, que a su vez va a estar relacionado con el liberalismo, porque justamente el libre examen implica que cada quien tiene su propia interpretación de la escritura, y eso lleva también a la libre interpretación en general de la vida, de los textos jurídicos, por ejemplo, la Constitución como marco común, que a su vez es lo suficientemente flexible para permitir las diferentes interpretaciones estatales que se dan de la misma, y el principio antiautoritario. En oposición a las monarquías europeas, el sistema religioso plural estadounidense rechaza el principio de la autoridad como venida de Dios por el congregacionalismo, que en este caso es el origen ascendente del poder. La congregación es la que recibe de Dios el mandato para gobernarse y es la congregación la que elige a sus pastores. Hay un capítulo muy interesante del profesor Fernán Altuve Febres que explica justamente esto aplicado además al proceso del desarrollo de los primeros constitucionalismos en Hispanoamérica.
Estos tres elementos a su vez derivan en otros aspectos esenciales del sistema social estadounidense: el utilitarismo moral, el liberalismo, que ya le expliqué, y el republicanismo, asociado además a la doctrina del destino manifiesto como una escatología propia del mundo. América como la destinada a llevar esta libertad religiosa, pero aplicada ahora al campo civil, al resto del mundo, y que se ve sobre todo a partir del cambio de política de la Primera Guerra Mundial con el wilsonianismo y la idea de que Estados Unidos tiene que expandir la libertad y la democracia en los demás continentes. Entender justamente la secularización como americanización, de alguna forma, pienso yo que resuelve esa contradicción aparente en el paradigma de la secularización. ¿Por qué? Porque se trata de procesos paralelos y de un ir y venir a los dos lados del Atlántico. El sistema estadounidense nace de esa secularización interna de la religión producida por el protestantismo mundaniza el cristianismo histórico, y eso lleva a su vez a la constitución del sistema liberal estadounidense, caracterizado por ese término del denominacionalismo, es decir, de la libre competencia de múltiples denominaciones religiosas en el sistema, en el mercado religioso. Y a su vez, tras la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, tras el fin de la Guerra Civil Europea de la que hablaba Ernst Nolte, la Europa occidental por lo menos queda ocupada, si no militarmente, pero también económica y sobre todo políticamente por los Estados Unidos. Se produce ese proceso de americanización de las sociedades europeas, según el cual, bajo el principio denominacional, los cultos comunitarios, que es las iglesias tradicionales históricas europeas, son reducidas ahora a comunidades religiosas. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de culto comunitario, comunidades religiosas? Es un término también tomado de Max Weber. Culto comunitario son aquellas expresiones religiosas, un poco bajo la línea del totemismo de Durkheim, que reflejan a la propia comunidad. El propio sistema simbólico que mantiene cohesionada la sociedad encuentra un reflejo, un vehículo, un instrumento de cohesión en la religión. En este sentido, la religión es la expresión de ese sistema comunitario, mientras que la comunidad religiosa es, en este caso, como hablábamos del principio voluntario de la secta, son aquellas religiones que surgen precisamente de una concepción de salvación particular, individual, pero que con el tiempo nos vamos agrupando. Claro, el cristianismo de alguna forma combina ambas cosas. En cierto modo nace como una comunidad de salvación en el contexto del Imperio Romano. Los cristianos pues tienen una relación personal con la iglesia y buscan precisamente su salvación particular al unirse a la iglesia, pero cuando aparece el régimen de cristiandad, pues se convierte ahora en un culto comunitario, y las sociedades europeas, las naciones europeas encuentran precisamente en el cristianismo el fundamento de todo su sistema social. Justamente el miércoles, cuando salía, me encontré con una procesión de el Señor de los Milagros, que estaba dirigido por el Colegio Militar, que queda ahí cerca del centro. Ese tipo de expresiones son justamente manifestaciones del culto comunitario. A pesar de la secularización jurídica en muchos de nuestros países, todavía existe esa vinculación entre el orden político y, sobre todo, no es fortuito que el orden castrense sea todavía muy refractario a romper con el orden religioso y busca precisamente mantener esos símbolos religiosos como elementos esenciales de la cohesión interna. Ahora bien, ¿de dónde salen los conceptos de religión zombie, de religión cero? En 2013, el sociólogo francés Emmanuel Todd y el demógrafo Hervé Lebrun publican un texto titulado Le Mystère Français, en el cual ellos analizan diferentes indicadores de evolución social, pero principalmente centran el análisis en dos elementos, que es el elemento religioso y el que ha hecho famoso a Emmanuel Todd, que es el análisis de las estructuras familiares.
entre esos análisis geográficos, ellos notan cómo en el sistema francés hay, o Francia, digamos, tiene varias regiones que se han mantenido a lo largo de los últimos siglos. Entonces ellos comparan lo que es el mapa del porcentaje de clérigos que en el periodo de la Revolución Francesa juramentaron la constitución civil del clero, aceptaron la subordinación de la iglesia al Estado, y ellos hacen la cartografía de ese porcentaje, mostrando cómo hay una gran mancha roja en el centro que se extiende de la cuenca parisina un poco hacia el suroccidente, mientras que existen áreas que resistieron a ese proceso, en el cual el oeste y el sur del macizo central y una tercera parte en la frontera con Alemania. Ese mismo mapa se ve casi prácticamente igual cuando se analiza el porcentaje de participación de asistencia semanal o dominical a la iglesia ya en el año de 1968. Se ve un centro donde la participación religiosa es mínima y las mismas zonas, el oeste francés, el sur del macizo central y la frontera en el Rin, siguen siendo católicas por lo menos hasta ese periodo. Es decir, estamos hablando de 2 siglos en los cuales el panorama demográfico no cambia mucho. Y a partir de ahí, ellos hacen notar las zonas de descristianización temprana y las otras zonas que se llaman de descristianización tardía, porque ya entre los 80s y el 2010 es cuando decae finalmente la participación religiosa en esas últimas zonas que eran las habitualmente azules. Ahora, más interesante todavía es que esa mancha roja en el centro, unida a la costa mediterránea, eran los bastiones tradicionales, solo fueron del Partido Comunista Francés hasta 1978. Y él muestra el mapa de las votaciones del Partido Comunista Francés y efectivamente coincide bastante en ese periodo. Justamente en los años 80 se produce el declive de ambos sistemas, por así decirlo. Él muestra el mapa de 1978 porque son las últimas elecciones en las que el Partido Comunista Francés obtiene una amplia votación. A partir de ahí, el comunismo decae y curiosamente cuando se analiza esto con otros indicadores en términos económicos, educativos, de emancipación, digamos, de inserción educativa de las mujeres, demográficos, se observa cómo esas zonas que eran el bastión del Partido Comunista Francés decaen en muchos indicadores. Por el contrario, las zonas de descatolización tardía, el oeste francés, el sur del macizo central, son zonas que muestran un amplio dinamismo educativo, en los cuales se ve también bajo nivel, por ejemplo, de hijos nacidos por fuera del matrimonio. Son las zonas donde hay mayor participación de las mujeres en la educación superior. Y de ahí viene, el término surge justamente de esta comparación. El Partido Comunista decae y las zonas comunistas también sufren un declive social y económico muy importante. Y por eso habla de la muerte del comunismo, mientras que por el contrario el declive del catolicismo está asociado a una vitalización o una gran vitalidad de estas zonas. Por eso se habla de catolicismo zombie, en el sentido en que el catolicismo perviviría como estrato protector del sistema social. Él toma ese concepto de estratos protectores de Schumpeter, según el cual el capitalismo, la democracia, el sistema no subsiste por sí mismo, sino que necesita de otros sistemas que lo mantengan. Y en cierto sentido el comunismo, curiosamente, cumplía ese papel en el centro de Francia. De hecho, en el lenguaje coloquial francés se hablaba de la iglesia roja para marcar justamente el nivel de adscripción que tenían las familias al Partido Comunista en ese periodo. Ya en 2024, él publica una obra que es La derrota de Occidente, en la cual le da todavía más vuelo a este concepto de la religión ser. Él parte efectivamente de que si el sistema moderno nace como producto de la reforma protestante, siguiendo la tesis de Weber, en cierto modo la caída de la religión, del protestantismo especialmente en los Estados Unidos, explicaría justamente cómo
va desapareciendo esa religión civil, y al desaparecer la religión civil se producen todas las crisis políticas que estamos viendo en los Estados Unidos, sobre todo en términos de política exterior, ese comportamiento un poco desnortado y esos errores que han producido en cierto modo la pérdida de la hegemonía estadounidense. En este sentido, él distingue entre una fase de religión zombie en la cual, aunque hay una disminución en la práctica y en la creencia religiosa, subsiste una cosmovisión nacida de la religión, se mantiene en común, que todavía permite un cierto grado de acción colectiva. Por el contrario, cuando ese estrato protector, esa pervivencia de la religión desaparece, entonces se produce evidentemente el declive de esos demás elementos y estructuras sociales. Vamos a saltar esta cita. Él utiliza varios indicadores demográficos para distinguir estos dos fases. Uno de ellos, por ejemplo, claro, el más obvio es la asistencia dominical, y creo que lo hemos visto en todos nuestros países hispanoamericanos, como en cierto modo la sociedad se sigue sintiendo en cierto modo como católica, a pesar de que la gente no vaya habitualmente a misa los domingos. Sin embargo, sigue bautizando a los hijos, se siguen casando por la iglesia, asisten de vez en cuando a ponerse la ceniza en la cuaresma, pero la práctica real y la creencia, la forma de vida está cada vez más alejada de sus fundamentos religiosos. Pero además dicen, esto coincide con ciertos indicadores en la práctica. Uno de ellos es la tasa de fecundidad. ¿Por qué? Porque significa que aunque la gente se siga adscribiendo y se siga declarando como perteneciente a una religión, claramente ya no la practican, porque su visión de la moralidad está apartada de lo que dice la iglesia. En cambio, en el paso del catolicismo zombie ya, o de la religión zombie a la religión cero, encontramos ya la desaparición completa del bautismo, la instalación de una cierta indiferencia religiosa como parte, digamos, demográficamente relevante, pero sobre todo él presenta un indicador entre personas del mismo sexo, porque lo presenta justamente como la instalación del nihilismo. Claro, una cosa es que la gente, por ejemplo, en el análisis demográfico de los sistemas sociales franceses, una cosa es que exista el divorcio o que la gente tienda a no casarse, pero a buscar el matrimonio civil, pero de alguna forma sigue reproduciendo la idea del matrimonio religioso, una unión relativamente estable, monogamia, a un sistema en el cual el matrimonio como institución, o incluso en la misma idea de familia, ya se relativiza, se vuelve líquida, las uniones se reconfiguran permanentemente. Por eso la cohabitación, pero sobre todo la cohabitación inestable, múltiples parejas a lo largo de la vida, el nacimiento de hijos por fuera del matrimonio, que era uno de los indicadores que él notaba en ese análisis cartográfico francés, se convierten en indicadores de que ya pasamos de un estado de religión zombie a un estado de lo que él denomina religión cero, que básicamente lo que quiere decir es que esa pervivencia de la religión como elemento estructurador de la sociedad acaba desapareciendo. Bueno, aquí algunos elementos que podrían servir de indicador de cada uno de esos estadios. Y bueno, el tema de los ritos funerarios también es muy interesante, porque la inhumación implica, en cierto modo, una conexión con el suelo, un principio de arraigo, porque la gente tiende a permanecer allí donde sus antepasados están enterrados, porque además la inhumación implica también una obediencia al principio de la resurrección corporal en la visión escatológica, que acaba siendo sustituida a nivel demográfico por la incineración, que no solo me libra, digamos, como que rompe los vínculos que me pueden atar a ciertos lugares determinados, sino que ya no tengo ningún objeto que me ancla. Y sobre todo también, digamos, en las sociedades contemporáneas está vinculado sobre todo a la necesidad
de hacer el proceso lo más eficiente y de responder al problema del aumento de los costos en el suelo. Entonces ya cuesta mucho tener un lugar fijo solo para tener ahí un muerto, entonces mejor pues lo quemamos y desaparecemos y en cierto modo esa visión de lo ultraterreno desaparece también del orden social, desaparece del panorama. En el caso de Hispanoamérica, claramente hablar de religión zombie, religión cero, implica hablar desde catolicismo zombie y de catolicismo cero, porque no podemos negar el papel justamente del catolicismo como fundamentación, como cimiento del orden social, político, incluso jurídico hispanoamericano. Este texto que les hablaba de Fernando Altuve justamente describe cómo las transformaciones internas del catolicismo como producto de la influencia jansenista sería justamente la consecuencia de que las sociedades terminaran asumiendo el proyecto de la emancipación, de la independencia frente a España, a pesar de las raíces claramente protestantes, calvinistas, de esa visión liberal constitucional del contractualismo. Es interesante que a lo largo del siglo XIX es un siglo justamente de conflictos habituales, obviamente en todos los países de forma diferente, pero normalmente en todos se ve ciertos momentos en el cual el liberalismo trata o de absorber a la iglesia, de ponerla bajo su control, o por lo menos de buscar una separación tajante entre iglesia y Estado bajo el principio de la laicité, de iglesia libre bajo el Estado libre. Pero estos procesos casi no tienen ninguna influencia en el declive de la creencia o la práctica religiosa, salvo en el caso uruguayo, aunque en el caso uruguayo la mayoría de explicaciones tienden a relacionar esa secularización temprana del Uruguay como producto de la inmigración, la llegada masiva de inmigrantes que cambia, transforma radicalmente las estructuras internas del país, lleva a su vez a un declive o permite el declive de la Iglesia Católica en el país, asociado también a procesos de urbanización y de un gobierno liberal bastante agresivo. Esta hegemonía, por así decirlo, del catolicismo se mantiene hasta los años 50, 60, que es cuando comienza un proceso generalizado en la región de secularización. Este proceso no está asociado a un aumento de la increencia o de la indiferencia religiosa, sino que al contrario pareciera ser que el principal factor es la sustitución o la aparición de competencia dentro de este proceso como consecuencia de la llegada de múltiples movimientos protestantes, evangélicos, pentecostales, provenientes principalmente de los Estados Unidos. Bueno, aquí me faltó una diapositiva acerca de las múltiples explicaciones que han surgido al respecto. Bueno, algunos explican este proceso como consecuencia de la modernización de las sociedades, especialmente de la expansión del Estado y de la educación pública de carácter secular, que llevaría justamente a que la sociedad se racionaliza y ve cada vez la diferenciación de las esferas y por lo tanto la Iglesia pierde esa capacidad para determinar la visión simbólica del mundo en el caso de las sociedades. Otros lo ven como resultado de una serie de transformaciones internas del catolicismo, especialmente la ruptura que supuso la aplicación del Concilio Vaticano II en la medida en que la adopción del principio de libertad religiosa, que relativiza, por no decir que niega el principio, el dogma de extra ecclesia nulla salus, supone que la Iglesia ha abandonado su pretensión, por lo menos en sentido weberiano, de ser Iglesia y se ha convertido en una denominación más, es decir, la Iglesia asume la visión americana precisamente de entender el sistema religioso, pero adicionalmente dentro de esas transformaciones está también el papel de la teología de la liberación, que supone una cierta escatología intramundana, en la medida en que ya no vamos a preocuparnos por la salvación ultraterrena, sino por la transformación intramundana de las condiciones de vida de las poblaciones.
y que a su vez estaría relacionada con el apoyo de los Estados Unidos a las misiones protestantes en Hispanoamérica. Esto lo ha estudiado pues, varios investigadores, creo que el texto más importante es el de David Stoll, en el cual se muestra justamente el proceso de inserción del protestantismo como parte de ese proceso de expansión de la influencia estadounidense en la región. Sin embargo, otros autores critican esto para decir, mire, estamos hablando de casos muy puntuales que no explican un fenómeno tan extendido como es el de la proliferación de estos grupos pentecostales. Además que muchos de estos grupos se vuelven originarios. Claro, las primeras misiones vienen de los Estados Unidos, pero aparecen múltiples grupos en Brasil, en Colombia, en Perú, que son autóctonos y que se convierten incluso en multinacionales que terminan extendiendo brazos a Europa, a Corea y en otros lugares del mundo. Entonces, asociarlo simplemente a un proceso de inserción o de agenda política de los organismos de inteligencia estadounidenses parece una reducción. Y finalmente hay otros autores que lo ven como un fenómeno de contestación a la marginalización y otros fenómenos que aparecen como producto de la industrialización de las sociedades en la segunda mitad del siglo XX. La industrialización que sufren estas sociedades o que tienen estas sociedades estarían asociadas a procesos de urbanización, de migraciones internas y obviamente de desarraigo de las poblaciones, de aparición de zonas marginales suburbanas que no serían atendidas, que la iglesia no habría estado en capacidad de atender, que crea vacíos de mercado, por así decirlo, que pueden llenar estos grupos pentecostales. Y entonces, frente a esta exclusión o frente a este vacío, estos grupos protestantes habrían llegado precisamente para suplir esas necesidades insatisfechas. Ahora bien, cuando cruzamos este proceso de declive con las variables demográficas, en este caso, pues he tenido que limitar bastante el enfoque porque pues cada país tiene sus propias instituciones de estadística, resulta muy difícil hacer un análisis transversal. En este caso me he valido de la tasa global de fertilidad según los datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que tiene esos datos disponibles en línea. Y cuando se examina la tasa global de fertilidad se ve dos grupos muy diferentes. Tenemos aquí el cono sur, o sea, Chile, Uruguay, Argentina, y por otro lado tenemos ya Perú, Bolivia, México, que tienen unas curvas relativamente parecidas. Claro, Argentina, Uruguay y en cierta medida Chile tienen un proceso de una transición demográfica temprana, producto precisamente de esas migraciones entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que llevan a una caída temprana en la tasa de fertilidad, asociado también a una industrialización temprana y una urbanización temprana que serán los factores que impactan en la tasa de fecundidad. Chile comienza con una tasa relativamente menor, no tan baja como Argentina y Uruguay, pero sí relativamente menor que el resto de los países de Hispanoamérica. Recordemos que Chile también tiene un proceso migratorio importante, no tanto, digamos que no afecta tanto la demografía global como en los otros países. En cambio, Perú, Bolivia, Colombia y México mantienen una tendencia relativamente similar que observa una tasa relativamente estable entre 6 y 7 hijos por mujer y a partir de los años 60 esta tasa cae de manera coincidente. En el caso colombiano hay un proceso de leve estabilización hacia los años 90 y luego continúa ese descenso. Más interesante todavía es notar cómo, a pesar de la diferencia entre las curvas en el cono sur, hay una segunda caída precipitada hacia las primeras décadas del siglo XXI, que correspondería ya no a una primera transición demográfica, sino lo que se ha denominado una segunda transición demográfica. En la primera transición demográfica, pues la teoría nos dice que se trata de la coincidencia entre un descenso en la mortalidad, un aumento de la esperanza de vida y luego un descenso paulatino de la natalidad. En este caso, la segunda transición demográfica
sería ya una caída de la tasa de fecundidad por debajo de los niveles de reemplazo y sobre todo causada por la pérdida en cuanto al sistema de las estructuras familiares. Entonces resulta mucho más difícil que las familias, ni siquiera que las familias, que las mujeres tengan hijos, porque antes ya no se trata simplemente de que postergan la maternidad para tener una carrera educativa, laboral, profesional, sino que ya ni siquiera encuentran parejas estables para constituir una familia. Y de hecho, este es un fenómeno que se ve bastante incluso en Estados Unidos, en Europa, como a pesar de las políticas para tratar de fomentar la natalidad, la dificultad de constituir parejas estables se está convirtiendo en un obstáculo que impide cualquiera de estas políticas. Al final, el punto de llegada, me adelanto aquí un poco a las conclusiones, termina siendo el mismo, en la medida en que más allá de las diferencias regionales y que responden, por ejemplo, a temas económicos, incluso hay que cruzar esto con las diferencias a nivel de las estructuras familiares, como precisamente hicieron en el análisis de Lebras y Todd. Eso ya deja de tener importancia, porque ya no hay estructuras familiares diferenciadas, sino que lo que encontramos es lo que diríamos un sistema afectivo más bien líquido de lazos afectivos inestables y en el cual casi no hay hijos, casi no hay familias duraderas. El otro indicador es el de precisamente los índices de nupcialidad y de los hijos por fuera del matrimonio. Esta es una gráfica tomada del mapa mundial de las familias, pero cuando se analizan en detalle las estadísticas a nivel de los países, se ven diferencias tendencias bastante acentuadas en términos de que aumenta considerablemente se reduce el número de mujeres en edad fértil unidas en matrimonio. La mayoría de familias ya se constituyen, las familias en lugar de casarse simplemente van a vivir juntas por un tiempo. Al principio la cohabitación buscaba posteriormente convertirse en matrimonio, pero ahora lo que se ve es una reconfiguración permanente de los lazos afectivos y por lo tanto aumenta considerablemente el número por fuera de matrimonio, de modo que en muchos países, Colombia es uno de ellos, ya constituye la mayoría de los hijos nacidos en total. En Colombia más o menos el 70% de los hijos nacen por fuera del matrimonio. Y esto implica justamente que resulta ya muy difícil hablar de familia cuando el niño o crece con un hombre que no es su padre biológico o incluso a lo largo de su niñez ve que su madre tiene varias parejas a lo largo de su proceso de desarrollo. Algunas consideraciones finales. Entonces, como decía, a pesar de las múltiples diferencias que pueden ser explicadas en términos de las diferentes estructuras familiares, étnicas, culturales que llevan que obligan a matizar y hacer un estudio diferenciado país por país, región por región, el punto de llegada de la religión cero, esas diferencias dejan de tener importancia porque pasamos ya a la sociedad líquida, en la cual podríamos hablar también de una religión líquida y de una familia líquida, en cierto sentido. Y en ese sentido se ve como paralelamente la desinstitucionalización de la religión está acompañada por la desinstitucionalización de las estructuras familiares. ¿Qué fue primero? La secularización produjo la caída de la natalidad o a su vez la caída de la fecundidad. Fue también un factor de caída de la religión. Resulta muy difícil determinar, hay criterios de casualidad, pero lo cierto es que se trata de un proceso coincidente. En cierto sentido podríamos preguntarnos si las políticas de control demográfico, que según la literatura son el principal factor de caída en la tasa de fecundidad, no constituyen uno de los elementos, de los vectores que causó la secularización, más allá de lo que hubiera sido la promoción puntual de estas misiones protestantes en Hispanoamérica.
Y en este sentido, como digo, más allá de las actividades puntuales, el éxito, el arraigo de estos movimientos protestantes respondería en un cambio radical en la estructura social, en la cual la sociedad se ha americanizado. Y claro, muchos de estos movimientos son instrumentales o coincidentes con esa nueva visión del mundo, desarraigada, líquida, basada principalmente en la libertad personal. Yo decido en qué creer y puedo cambiar mi sistema simbólico a lo largo de mi vida según las diferentes ofertas que de catolicismo zombie, de catolicismo cero, es precisamente que pasamos por alto el efecto que el universo simbólico tiene como parte de permitir la cohesión social, la unidad social y la acción colectiva. Bueno, muchas gracias. Creo que me extendí un poco. Muchísimas gracias al doctor Jesús. ¿Algunos si tienen alguna consulta o duda? ¿Pueden levantar la mano? Sí, por la parte de allá. Por favor, para que le llevemos el micrófono. Bueno, primero que nada quiero agradecer al doctor Jesús Herrera por su exposición. Más que una pregunta, es un comentario. La religión definitivamente cumple un papel reestructurador en el ámbito social. Actualmente se vive en una sociedad en su mayoría secularizada. Y solo un lunar del mundo tiene en cuenta los valores cristianos en su práctica y su vida diaria, ¿no? Es por ello que yo quiero comentar que se ha dado una iniciativa ya hace unos años por parte del Arzobispado de Arequipa, presidido por Monseñor Javier del Río Alba. ¿En qué consiste? En formar una escuela de liderazgo para jóvenes donde nos forman, en este caso, expertos, experimentados políticos, funcionarios públicos, así como expertos en habilidades blandas. ¿Para qué? Para dar frente a la vida pública desde los valores cristianos, desde este enfoque, ¿no? Que es algo que si nos ponemos a pensar, hoy se necesita, ¿no? Gente que no solo haya estudiado una carrera profesional o tenga especialidades en diferentes áreas, que es válido, sí, pero considero que se debe actuar desde este enfoque, ¿no? Más profundo con estos valores que se necesita con el fin de calar la conciencia humana y también con el fin de cooperar como políticos en el bien común. Gracias. Gracias. Conozco muchas de estas iniciativas en México, también creo que se ha creado una especie de academia para líderes católicos. En Colombia se hizo por mucho tiempo, pero lamento tener que poner aquí el toque pesimista, porque he visto que muchas de estas iniciativas carecen de efectos prácticos, sobre todo yo creo por un poco falta de definición de para qué. ¿Qué es lo que se está buscando por parte de la iglesia? Porque finalmente, como decía, a partir del Vaticano II, la iglesia abandona cualquier pretensión de establecimiento o de restablecimiento de su papel precisamente fundante y asume por entero el criterio americano. Hay
Hay un libro muy bueno de un juez estadounidense, David Weinhoff, que habla precisamente sobre, describe este proceso de aprobación de la dignidad, de la Declaración de Dignitatis Humanae, y cómo incluso la CIA habría estado involucrada apoyando precisamente a la figura del padre John Courtney Murray como uno de los principales proponentes de lo que llamaban la American Proposition. Y el problema es que pareciera justamente que la Iglesia ha perdido precisamente esa pretensión de convertirse en el fundamento del orden social, y a su lugar busca prestadas otras visiones propiamente intramundanas. Se veía en el caso de la teología de la liberación con el marxismo, pero también podemos ver hoy el tema de la libertad religiosa, que de alguna forma es precisamente la visión americana, el americanismo, que en este caso la Iglesia se convierte en promotor del sistema americano, o incluso el hecho de que en muchos ambientes católicos, porque no se encuentra justamente ese contenido sustantivo que viene siendo lo católico, entonces se busca, por ejemplo, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que es otra de esas escatologías intramundanas. Y claro, desde el punto de vista del fundamento de la religión, eso termina siendo incluso otro vector de secularización interna de la propia religión. Yo creo que si se quiere de verdad recuperar ese elemento sustantivo de la religión, lo primero es volver a tener en cuenta justamente ese orden entre lo mundano y lo ultramundano, y cómo pues lo ultramundano tendría que convertirse en el fundamento de lo mundano y no al revés. ¿Otra consulta? Por favor. Claro que sí. Por favor, el micrófono. Muy buenas tardes. Justamente de lo que usted estaba respondiendo a la pregunta de mi compañera, el sentido de para qué se hacen estas ideas de escuelas de liderazgo con valores cristianos y católicos. Respecto a ello, yo le quiero hacer la pregunta, su exposición va, ¿en qué sentido se da con el tema de la Agenda 2030, que muchas veces se dice de que se está buscando una agenda mundial para acabar con la religión y lo que es la familia, mediante propuestas de el aborto? Se ve que ya no hay más fertilidad, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual. Entonces, ¿cómo va su investigación respecto a lo que se dice de esta agenda mundial que se quiere sacar en el mundo, ya estas ideas de tener familia y religión? Gracias. Resulta un poco difícil encontrar un vínculo entre ambas cosas, porque las políticas internas de los estados no es que sean simplemente una aplicación directa de los compromisos internacionales. De hecho, los compromisos internacionales siempre son puestos en términos bastante generales, y por lo tanto, bueno, digamos, para una conversación de café, digamos, tal vez se puede tomar esas libertades, pero pues en la investigación uno tiene que ser responsable de cada cosa de lo que dice y no puede afirmar nada que no esté en capacidad de mostrar. Entonces, no creo que podamos llegar a establecer un vínculo entre estas políticas, porque además estas políticas no son nuevas, no nacen de la Agenda 2030, sino, como digo, este proceso viene incluso desde los años 60. Además, la Agenda 2030, yo diría que a pesar de el impulso que ha recibido a nivel internacional, sobre todo en términos financieros, su propia exposición la ha hecho también muy criticada, la ha convertido en un objeto de crítica pública por parte de las masas en muchos países,
y pues eso también mina en cierto modo su efectividad. Entonces, ¿hasta qué punto políticas concretas en un estado, en una región, son efecto de la Agenda 2030? Resulta un poco difícil de establecer en términos de, pues, del rigor al que nos obligan los investigadores. Agradecemos al doctor y por favor le invitamos a poder dar un presente.